Buenos días. Empezamos el día de hoy una vez más con esta segunda clase del periodo 3 que nos va a llevar a tratar el tema de los articuladores y su implementación en la clínica. Por lo tanto, he de recordarles el temario propio de el periodo 3, en el cual se irán desarrollando los temas según como se proponen en esta imagen. El día de hoy hablaremos acerca de las generalidades de los articuladores, los componentes y el registro del arco facial. Empezamos. Es siempre importante recordar las estructuras anatómicas relacionadas a todo lo que es oclusión, puesto que, como hemos estudiado en los periodos pasados, los componentes craneofaciales me determinan que el maxilar está en una relación directa con todo el sector craneal, mientras que la mandíbula es un hueso que se puede determinar como flotante, sostenido al resto de las estructuras gracias a los ligamentos y músculos. Por lo tanto, nuestra tarea, a fin de cuentas, es poder determinar cuál es la relación que tienen los dientes respecto a la articulación temporomandibular y la orientación del plano de oclusión respecto al resto del macizo craneofacial. El plano de oclusión no es independiente, es decir, los dientes no se alinean caprichosamente. Lo vimos en la clase anterior denominada determinantes de la morfología oclusal, en lo cual podíamos comprender que la forma de las cúspides y las crestas marginales dependían mucho de las estructuras anatómicas que tenían directa influencia sobre la forma de los dientes. Las estructuras anatómicas posteriores, que son las articulaciones, y la estructura anatómica anterior, que es la guía anterior. Todo esto me determina ciertas angulaciones de los dientes, la alineación general de los dientes y por ende el plano de oclusión. Ese plano de oclusión no es independiente de todo el macizo craneofacial. Entonces, el objetivo final del articulador semiajustable es poder simular la estructura craneal y poder trasladar esa relación de los modelos de yesos, que no es una relación caprichosa, poderla trasladar al conjunto de todo lo que influye respecto al macizo craneofacial. A final de cuentas, el articulador viene a ser una simulación de ese macizo craneofacial que me permite a mí relacionar los planos oclusales respecto a esas estructuras mencionadas. Hay planos oclusales difíciles de determinar. Diferente es cuando, por ejemplo, como en la imagen anterior, teníamos los dientes alineados y el paciente en ese caso tenía sus 32 dientes. Pero hay momentos en los cuales en un lado, ya sea el derecho o el izquierdo, o porque hacen falta muchas piezas dentales, no es posible relacionar con estabilidad los modelos. Entonces, los registros oclusales que se toman al momento de poder montar los modelos en el articulador me permiten a mí poder
descubrir o más o menos simular ese plano perdido para posteriormente reconstruirlo. Pero antes de entrar al análisis que posteriormente en otras clases se va a poder realizar, antes de entrar a ese análisis exhaustivo de casos clínicos, vamos a hablar acerca de las bases y la definición de lo que es un articulador semiajustable según el glosario de términos prostodónticos, siendo que el articulador es el instrumento mecánico que representa las articulaciones temporomandibulares y los maxilares, al cual son unidos los modelos superior e inferior para simular algunos o todos los movimientos mandibulares. Acá nosotros podemos ver en la imagen cómo hay una simulación de esos modelos de yeso respecto al resto de las estructuras craneofaciales que busca el articulador semiajustable poder equiparar, poder simular. El articulador semiajustable tiene varios objetivos: relacionar modelos, simula los movimientos mandibulares, proporciona relaciones maxilomandibulares estáticas y dinámicas. ¿Por qué hago la diferencia entre la palabra estáticas y dinámicas? Porque permite poder relacionar los planos oclusales maxilar con el mandibular en una situación inamovible, es decir, estática, o simular los movimientos excéntricos, es decir, el articulador se mueve, es dinámico, y esos movimientos no son caprichosos, sino que buscan simular lo más posible los movimientos reales que el paciente presenta en boca. En ultimadas cuentas, el articulador nos va a ayudar con el diagnóstico, la planificación y el tratamiento de un caso clínico específico. El articulador tiene varios usos. El articulador puede utilizarse tanto para el estudio de la oclusión, en el cual yo estudio cómo es que ocurre ese alineamiento intercuspidio, las guías de desoclusión, las guías anteriores, los elementos intercuspidios, las relaciones cúspide fosa o tripodización que puedan existir. Al mismo tiempo me permite hacer encerado funcional. El encerado funcional es un ensayo acerca de cómo quiero yo que queden los dientes en un determinado tipo de tratamiento. Este encerado funcional se hace con miras a poder tener una predicción como un ensayo primario antes de colocar determinado tipo de prótesis. Si nosotros lo comparamos al trabajo que hace un arquitecto, por ejemplo, el encerado funcional viene a ser como esa maqueta que el arquitecto desarrolla previo a la construcción de un edificio, a la construcción de una estructura. Una maqueta acompañada de sus planos que permite tener una visión previa y un estudio piloto de cómo se busca o hacia dónde se quiere llegar en determinado plan de trabajo. El encerado funcional y el encerado estético en ultimadas cuentas viene a ser lo mismo.
Se pueden planificar terapias oclusales también en el articulador. Al hacer el estudio de la oclusión, por ejemplo, se pueden ver contactos prematuros que sean muy grandes, los cuales pueden tratarse mediante desgastes selectivos. Pero antes de tratar en boca, por eso es que hago énfasis en la palabra planificación de la terapia. Es decir, el articulador me va a permitir tener una proyección de hacia dónde yo quiero llegar antes de trabajar en boca y que el tratamiento que yo haga se vuelva un tratamiento irreversible. Si usted, por ejemplo, hace un desgaste de alguna cúspide en boca, eso es un tratamiento invasivo e irreversible. Preferible es, antes de trabajar en boca, trabajar en el articulador para tener una proyección final de dónde se quiere llegar. Estas terapias oclusales no involucran solamente los desgastes selectivos, sino tratamientos con férulas, u otro tipo de dispositivos que se pueden colocar interoclusales que se ensayan primero en el articulador antes de colocarlos en boca. Tuvimos un problema de interrupción del programa, pero estamos de vuelta. Habíamos estado hablando acerca de las definiciones. Y nos habíamos quedado en esta imagen. Otro uso del articulador es la planificación de la terapia protésica. Como yo les había dicho, por ejemplo, en este caso, se planifica en este espacio edéntulo que hay entre la pieza 3-4 con la pieza 3-7, colocar un puente fijo. Y pues previo a la colocación del puente fijo se puede realizar un encerado diagnóstico, un encerado funcional que me permita a mí tener una proyección de cómo quiero que quede esa prótesis fija parcial que se va a colocar en ese espacio edéntulo. Este mismo encerado me va a permitir la construcción de provisionales, hacer el ensayo de los provisionales en boca y después preparar los dientes para mandar a hacer la prótesis, ya sea en metal porcelana, en material que se indique para este determinado caso. Aquí, por ejemplo, hay ya la construcción de dos puentes, una prótesis parcial fija en el cuadrante 1 que va desde la 1.6 hasta la 1.4 y coronas individuales en implantes óseo-integrados que están en el cuadrante 4 en la pieza 4.6 y 4.7. En esta etapa el articulador ya no nos está funcionando como una etapa diagnóstica, sino que nos está funcionando como una etapa de tratamiento. Es decir, que en el articulador yo puedo planificar el caso y también ejecutar el caso, es decir, construir las prótesis y probarlas en el articulador
terminarlas en el articulador, pulirlas en el articulador, ajustarlas en el articulador, para luego posteriormente ajustarlas en boca y cementarlas definitivamente en boca del paciente. Aquí otra prueba, el articulador utilizado como en la etapa del plan de tratamiento. El articulador en la etapa del plan de tratamiento, con prueba de las prótesis parciales removibles en cera, prueba de los dientes definitivos que se van a colocar en el presón. El articulador no solamente sirve para prótesis, sino que sirve también para ejecutar movimientos ortodónticos. No ejecutarlos, sino planificarlos, tener una proyección en la cual el ortodoncista moverá primero los dientes en el articulador para poderle explicar de mejor forma al paciente cuál es la intención final de su tratamiento ortodóntico. Y no solamente eso, sino pues un tratamiento ortodóntico bien ejecutado, idealmente en la mayoría de los casos, va a necesitar de un análisis de la oclusión previo a la colocación de los aparatos de ortodoncia fijos o removibles que el ortodoncista determine convenientes. Otro caso en el cual se planea mover los dientes en esta situación, en esta fotografía específicamente, y esta es una fotografía tomada del libro de texto de Okeson, en el cual la pieza 4.6 y 4.7 se están distalizando para poder abrir un poco más el espacio edéntulo y colocar una prótesis ahí. Pero todo esto es una planificación de ortodoncia, es decir, planifica el ortodoncista la posición final de los dientes previo a la colocación de los brackets o lo que él determine necesario para poder distalizar esas piezas. Hay que tomar en cuenta algunos elementos anatómicos importantes para el resto de la clase, y es la articulación temporomandibular derecha e izquierda y todo el sector de la guía incisiva o guía anterior. Hay que recordar el cóndilo y que ambos cóndilos están relacionados uno con el otro por medio de un eje o línea imaginaria que se denomina eje de bisagra posterior. Este eje y este cóndilo está pues en directa relación con la cavidad glenoidea y la inclinación de la cavidad glenoidea. Es por eso importante la clase que vimos la semana pasada respecto a los determinantes de la morfología oclusal, que me decían que a mayor inclinación de la guía condilia, o sea de la cavidad glenoidea, podíamos tener una mayor altura o menor altura de las cúspides o una determinada inclinación de la guía incisal. Todo eso nosotros lo podemos construir y lo podemos estudiar de mejor forma en un articulador semiajustable. A final de cuentas, todas las estructuras de la cara están relacionadas unas con otras y los dientes no son la excepción. Y ese es uno de los conceptos quizás más importantes que el estudio del sistema estomatognático nos quiere regalar respecto a que los dientes no están aislados del resto de la cara y del resto de las estructuras de cabeza y cuello. Como hemos podido estudiar a lo largo de este curso de oclusión, hemos podido ver que
la oclusión afecta las tensiones de los músculos, la articulación temporomandibular, la postura, la inclinación del cuello, dolores craneofaciales, ya sea relacionados a estructuras óseas o relacionados a estructuras musculares. Todo esto hace de la oclusión una disciplina bastante compleja que conviene repasar constantemente y que en la medida que ustedes avancen van a ir comprendiendo con mayor facilidad. Los articuladores tienen una clasificación. Y vamos a empezar por mencionar que hay unos articuladores que son no ajustables. Este es el tipo más sencillo de articuladores. Sus movimientos son simples, no permiten ajustes exactos respecto de los movimientos condilios. La única posición exacta y reproducible es la posición de máxima intercuspidación. Algunos de estos articuladores permiten hacer algunos movimientos protrusivos, de apertura o de lateralidad, pero bastantes limitados. Y la orientación de los modelos es arbitraria. Es decir, que estos articuladores no ajustables no toman en cuenta la inclinación de la guía condilar, no toman en cuenta el plano de oclusión respecto a todo el resto del cráneo, no toman en cuenta muchas cosas y por eso es que se dice que su montaje es arbitrario. Las ventajas de estos articuladores, que para que ustedes lo comprendan mejor de hoy en adelante se les va a llamar oclusores, es decir, articuladores no ajustables, se les conoce como oclusores. Su ventaja es que son de bajo costo y tienen un tiempo de trabajo corto, ya que son menos complejos de usar. Y sus desventajas es la inexactitud y la baja reproducción de los movimientos excéntricos. Y esto se traduce que cuando ustedes realizan prótesis en un oclusor, van a tener mayor tiempo de ajuste de esa prótesis en boca, trabajo que en un articulador semiajustable se ve reducido porque el articulador semiajustable, al simular los movimientos de la boca, permite pues que las prótesis sean realizadas con mayor detalle. En la clasificación de los articuladores tenemos articuladores clase 1, articuladores clase 2 y en estos oclusores no ajustables vemos que el clase 1 es un oclusor de tipo de diseño funcional simple, sencillo. Es un articulador de bisagra simple, es decir, solamente permite apertura y cierre, no permite ningún registro de lateralidad, el registro a veces es estático, incluso no se puede mover, y solo permite a veces movimientos verticales. Luego tenemos los oclusores clase 2 o articuladores clase 2 no ajustables, de diseño y función simple también, pero con una leve mayor funcionalidad, ya que estos permiten ciertos movimientos laterales e incluso protrusivos. Este oclusor de uso común es el que se les va a solicitar a ustedes que compren también.
Este es un ejemplo de un oclusor sencillo clase 1 que permite solamente movimientos de bisagra de apertura y cierre. Específicamente, el mayor ejemplo es el que se encuentra en el lado derecho, que en la parte superior de ese oclusor se coloca el maxilar superior, obviamente, y en la parte inferior el maxilar inferior. Y si ustedes pueden observar, solamente permite hacer un movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. A veces pueden venir en diversos materiales, como materiales plásticos, o estos otros ejemplos también de esos tipos de articuladores u oclusores sencillos clase 1 que permiten solo movimientos verticales. Son oclusores bastante sencillos, a veces son desechables, de muy bajo costo, que permiten realizar restauraciones pequeñas, por ejemplo. Luego el oclusor clase 2 es un oclusor que permite movimientos igual que en el oclusor clase 1 de apertura y cierre, de lateralidades, etc. Oclusores hay algunos más complejos que otros, pero al final de cuentas son simulaciones de estándar de los movimientos de la mandíbula, o sea, no son simulaciones exactas. Ese es el famoso oclusor que se les va a pedir a ustedes que puedan trabajar. Es un oclusor metálico de amplio circulación en el mercado odontológico, costo bastante accesible, que permite a ustedes poder colocar el maxilar superior con el maxilar inferior y trabajar algunas restauraciones pequeñas. Su indicación es precisamente para eso, para restauraciones o prótesis pequeñas que no involucren cambios en el resto de la mordida. Y luego entramos en la clasificación de los articuladores ajustables. Nosotros habíamos estado hablando de los que no eran ajustables y ahora hablamos de los articuladores ajustables. Entre los articuladores ajustables tenemos articuladores que son semi ajustables y articuladores totalmente ajustables. Los articuladores ajustables tienen mayor versatilidad en la reproducción de los movimientos, tienen mayor información sobre los movimientos específicos del paciente y se puede alcanzar un alto grado de exactitud en ellos. Tienen ventaja respecto a los otros articuladores que habíamos estado viendo debido a que su adaptabilidad y su versatilidad es mayor. Las restauraciones que se fabrican en estos son más exactas. Los movimientos, la simulación de los movimientos se hace con mayor precisión. Y bien, hay mayor tiempo y complejidad en su uso, lo cual es compensado por un análisis y un tratamiento más exacto en boca. Las desventajas es que se incurre en mayor costo al momento de adquirirlos, es decir, estos articuladores son más caros, necesitan mayor tiempo de trabajo, esto es porque se necesita mayor conocimiento, es decir, se necesita ser más experto, conocer más, estudiar más, y al momento de realizar el trabajo manual, pues se necesitan hacer muchos pasos más respecto a los otros articuladores que no necesitan tantos pasos. Los hace algunos más que otros complejos de usar, pero como lo hemos visto en su ventaja, en una de sus ventajas, esta mayor complejidad se compensa con análisis y tratamientos más exactos, es decir, mayor calidad en sus trabajos. Y entonces se dividen en clase 3 y en clase 4. Hemos visto la clasificación clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Los articuladores de tipo 3 o tipo 4 son
los articuladores de tipo 3 o clase 3 son los articuladores semiajustables. Estos articuladores son fáciles de conseguir, son caros, pero son accesibles. Simulan los trayectos condilares usando equivalentes mecánicos promedio respecto de las estructuras anatómicas para a partir de estos equivalentes reproducir parte de los movimientos de la mandíbula. Es decir, estos articuladores semiajustables trabajan con medidas o inclinaciones promedio. Permiten una orientación promedio de los modelos respecto de las articulaciones temporomandibulares y el eje de bisagra posterior. Y en la siguiente clasificación están los que son totalmente ajustables, articuladores más caros que los semiajustables, pero que aceptan registros dinámicos tridimensionales, es decir, registros más exactos todavía que los del articulador semiajustable. Y con estos articuladores totalmente ajustables es que se logra conseguir lo que se denomina oclusión natológica, que es la oclusión orgánica de alta exactitud fabricada en un laboratorio, en el cual podemos nosotros fácilmente otorgar todos los contactos de tripodización, todas las angulaciones de las guías condilares, angulaciones del ángulo de Bennett, del movimiento de Bennett, las guías anteriores y muchos aspectos que no se pueden determinar en un oclusor o incluso a veces en un articulador semiajustable. Esto lo logra con mayor exactitud. Entre estos articuladores tenemos otra forma también de clasificarlos, y unos son de tipo arcón y otros son de tipo no arcón. En el tipo arcón, que por sus siglas en inglés significa Articulated Condyle, vamos a ver que los cóndilos se simulan mucho a lo que en la naturaleza vemos que los cóndilos son parte de la mandíbula. Es decir, las estructuras condilias, que son esas pelotitas metálicas que vemos en la primera foto en la izquierda, están ancladas al miembro inferior del articulador, tal como sucede en la naturaleza en la mandíbula. El tipo no arcón, sin embargo, tiene las cajas condilares al revés, es decir, los cóndilos están en el maxilar superior, mientras que en la mandíbula se encuentran las cajas condilares. La mayoría de los articuladores semiajustables que se distribuyen son de tipo arcón, debido a su mayor aceptación y mejor comportamiento. Y algunos ejemplos de marcas comerciales tenemos pues en la marca BioArt el 4000S, o el articulador que ustedes han conseguido en el curso de oclusión, que es el BioArt A7 Plus, el cual BioArt se establece como una marca que cada vez está consiguiendo mejor aceptación en el mercado. Es una marca brasileña y que ha tenido muy buenos resultados, muy buena aceptación debido a su buena calidad, a su versatilidad, a sus precios que son accesibles respecto de otros articuladores que podemos ir viendo
como por ejemplo este articulador Webmix, que es un articulador clásico de la oclusión. Es un articulador que es reconocido, si no me equivoco, desde los años 70 y que ha ido por varias transformaciones en varios modelos, el modelo 2000, el modelo 2240, 4000, actualmente está en el 8500. Y para que ustedes lo comprendan, sus componentes son los mismos del articulador BioArt. Tal vez la calidad de los materiales sea un poco más pesada, un poco más estable, pero este es un articulador muy reconocido y muy utilizado. Hay otros articuladores de otras marcas, como la marca Dentflex, que también es un articulador metálico con algunas estructuras plásticas, que es muy utilizado sobre todo por estudiantes, y pues que algunas cosas más, algunas cosas menos, va a tener algunas diferencias con respecto a los otros articuladores. Es un articulador sencillo de utilizar, precio accesible. Un pequeño inconveniente, que a veces las estructuras plásticas fallan, se quiebran, pero todas las cosas que se utilizan con cuidado pues están hechas para durar mucho tiempo también. Un articulador también semi-ajustable de un precio más elevado puede venir siendo este articulador de la marca Ivoclar, denominado Stratos 200, que permite algunos movimientos que los otros articuladores no permiten. Un ejemplo de un articulador semiajustable de tipo no arcón viene a ser el Hanau. El Hanau es un articulador que se desarrolla como tipo no arcón. Ustedes lo pueden observar que en el miembro superior se encuentran los cóndilos, mientras que en el miembro inferior esas tipos ruedas que se logran ver en la imagen vienen a ser las cajas condilias. Este articulador se establece como un articulador que permite de forma fácil poder realizar esquemas oclusales, como el esquema oclusal bilateral balanceado para las prótesis totales. Es ampliamente utilizado para poder conseguir ese tipo de registro o esquema oclusal. Tenemos los clase 4 totalmente ajustables, como el Stratos 300 de Ivoclar, que permite todavía mayores movimientos, permite movimiento del ángulo de Bennett, permite registro del movimiento de Bennett, registros protrusivos, retrusivos. El articulador Panaden viene a ser otro ejemplo de un articulador totalmente ajustable. Sus precios son más elevados, son articuladores de mayor complejidad, pero en esencia con unas buenas bases de oclusión se pueden conseguir o se puede comprender mucho sus recursos y su utilización. El articulador Artex es otro ejemplo. El articulador AD2 es otro ejemplo. De estos articuladores que les acabo de mencionar se desprenden unas bases de las filosofías oclusales que son puramente natológicas y que son de amplia aceptación en algunas tendencias de la ortodoncia, como la famosa filosofía del Dr. Roth y el Dr. Lee, que se traduce en una corriente que se denomina corriente de odontología bioestética u ortodoncia del Dr. Roth.
que se enfocan mucho en encontrar el eje de bisagra. Y a final de cuentas, a partir de esa localización del eje de bisagra, a partir de ahí se empieza a reconstruir el resto de la oclusión o se da el tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, este otro ejemplo, el articulador de ENAR de la marca Whipmix. Yo les menciono el eje de bisagra posterior porque en el articulador semiajustable no se puede encontrar de forma exacta el eje de bisagra posterior porque, como lo vimos en el concepto inicial, el articulador semiajustable trabaja en base a medidas promedio, mientras que el articulador totalmente ajustable trabaja en base a medidas exactas. Si recuerdan la clase de las escuelas de oclusión, la primera escuela, que es la escuela natológica que surge de la fundación de la Sociedad Natológica, tiene uno de sus mayores exponentes, que es el doctor McCollum. McCollum nos dice en su teoría de la escuela natológica lo siguiente, y es que por medio de un arco facial cinemático como el que tiene en la imagen el paciente, es posible localizar con forma exacta el eje de bisagra posterior, que es el punto de rotación pura del cóndilo. Acordémonos que los cóndilos tienen formas caprichosas, no son rueditas exactas, no son pelotitas, no son esferas exactas como en los articuladores nos lo quieren dibujar, pero que hay un punto específico en el que los cóndilos tienen un eje de rotación puro. Ese eje de rotación puro se denomina eje de bisagra posterior, y McCollum lo que hacía en la escuela natológica es que cuando encontraba ese eje de bisagra lo tatuaba en la piel. En esa clase les pregunté, ¿ustedes creen si eso estaba bien? Y algunos me decían que sí, otros que no. Y no era el asunto de tatuarlo en la piel, sino que él lo tatuaba con la intención que si pasaban 10 años, 15 años, el paciente iba a regresar y él, ese tatuaje, iba a colocar de nuevo las guías del arco facial cinemático en ese tatuaje y él iba a encontrar el eje de bisagra de nuevo ahí. Pero ¿qué pasa? Que la gente, las personas, los seres humanos cambiamos en el tiempo. Y ese eje de bisagra que él había encontrado, posteriormente, después, cuando lo recolocaba el arco facial cinemático, se topaba con la sorpresa que había cambiado. Por lo tanto, uno de los errores de la escuela natológica fue haber pensado que el eje de bisagra se mantenía estático en el tiempo. Hoy se sabe que no, que ese eje de bisagra va cambiando. Por eso ustedes pueden observar que en la imagen se coloca una especie de plástico o papel al lado de la oreja del paciente. Para ya no tatuar el eje de bisagra, ahora ese eje de bisagra se dibuja en ese registro, lo cual hace más fácil su recolocación en futuros tratamientos, ya que ese eje de bisagra va cambiando en el tiempo. Entonces, para que no se pierdan, el articulador totalmente ajustable, a diferencia del articulador semiajustable, trabaja en base a encontrar ese eje específico, ese eje exacto de rotación. Y en esto se basa la filosofía de ortodoncia que yo les acabo de mencionar y la corriente protésica de bioestética. Que eso es
propiamente de especialización. Ya es un grado de especialización superior que se enseña solamente en escuelas de posgrado. Tenemos también que surge esta nueva generación de articuladores que se pueden digitalizar, ya que hay softwares de diseño digital que permite la fabricación o estudios de la sonrisa, por ejemplo, de las alineaciones de los modelos, la fabricación de prótesis, todo por medio de estudios digitales. Unos softwares muy famosos como el Exocad, que es un software que se utiliza ampliamente en odontología digital, viene con un banco de articuladores que son digitalizables, es decir, ya vienen guardados en su biblioteca digital. Entonces, el articulador que ustedes están viendo ahí a su lado izquierdo es un articulador BioArt A7 Plus. Ese articulador BioArt A7 Plus está digitalizado ya en el banco, o sea, ya está en el software del diseño, en el software, perdón, del Exocad. Ustedes trabajan manualmente el articulador BioArt y luego, si ustedes quieren traspasar esta información al Exocad, escanean los modelos con un escáner digital, por supuesto, y estos modelos ya digitalizados, estos modelos de yeso digitalizados, tal cual ustedes los tienen en físico, los pueden volver a montar en el articulador digital, pasándole a ustedes solamente las medidas o las inclinaciones con las cuales ustedes han trabajado. Es decir, ya no, en este caso no necesitarían estar enviando el articulador al laboratorio, porque si el laboratorio maneja el Exocad y ustedes han trabajado con un articulador digitalizable, solamente transfieren las medidas, el laboratorio escanea los modelos y luego empieza a trabajar y a diseñar la prótesis directamente en el software. Y ya una vez aprobada el diseño de la prótesis, solamente se ejecuta la fabricación de esta prótesis por medio de algún torno o máquina digital que me va a fresar la porcelana, el circonio, y ya viene la corona directo, muchas veces solo para cementar en boca sin hacer mayores pruebas. En el Exocad hay varios articuladores en su biblioteca. De la marca BioArt, por ejemplo, solamente se encuentra el A7 Plus. Y hay de otras marcas también, ¿verdad? Estos programas de diseño pueden transferir los movimientos mandibulares también hacia el software para poder simular con un grado alto de exactitud los movimientos de la mandíbula en el articulador digital. Pero para no perdernos en los objetivos de la clase, tenemos que mencionar algunos puntos claves. Y es que Okeson en el articulador semiajustable nos da 3 puntos claves de comprensión de estos. Y es que según Okeson, en el articulador semiajustable se utilizan 3 ajustes principales: la inclinación de la guía condilia, el ángulo de Bennett y la distancia intercondilia. En el articulador totalmente ajustable, nosotros tenemos estos mismos 3 puntos más el movimiento de Bennett. Acá un ejemplo en la fotografía de abajo, a donde vemos que esas cajas tienen diversas angulaciones y esas cajas no simulan la cavidad glenoidea y la eminencia articular.
y según la inclinación del registro, así esa caja se programa. Esto es un ejemplo de un articulador Wibmix 2240 semiajustable que puede y me permite ajustar las cajas condilares. A manera de recordatorio para que no se confundan, en la clase determinante de la morfología oclusal hablamos de la diferencia entre el movimiento de Bennett y el ángulo de Bennett. Movimiento de Bennett se realiza en el cóndilo de trabajo. El ángulo de Bennett es el ángulo que describe el cóndilo de balance cuando se traslada al momento de hacer una lateralidad. En este sentido, en la imagen vemos que el cóndilo rotante es el cóndilo izquierdo, el cóndilo que se traslada es el cóndilo derecho. Por lo tanto, el cóndilo derecho está describiendo ese ángulo y ese ángulo se llama ángulo de Bennett, mientras el cóndilo izquierdo está describiendo una rotación y esa rotación se llama movimiento de Bennett. El articulador semiajustable como el articulador BioArt A7 Plus que ustedes tienen permite solamente programar el ángulo de Bennett, no así el movimiento de Bennett. Mientras que los articuladores totalmente ajustables permiten poder registrar ambos movimientos, tanto el movimiento de Bennett como el ángulo de Bennett. Y esta es una de las diferencias entre los articuladores totalmente ajustables con los semiajustables. A manera de recordatorio, lo habíamos visto en la clase anterior. Y un punto de diferencia bastante importante, que es lo que habíamos estado hablando hace un rato, es el eje de bisagra posterior que se puede localizar gracias al arco facial cinemático en el articulador totalmente ajustable, cosa que en el semi-ajustable solamente tenemos una medida aproximada, ¿ok? Esto es el punto que yo les estaba mencionando, que ese eje de rotación se marca en un plano que el mismo articulador ya trae, que es el eje de rotación específico. Esto es herencia de la escuela natológica. Ustedes pueden estarse preguntando, está bien, vamos a relacionar los modelos al macizo craneofacial, pero ¿cómo se hace? La pregunta es, ¿cómo relacionar los modelos en un articulador semiajustable? ¿Cómo poder trasladar lo que encontramos en la naturaleza? Simulamos con modelos de yeso cómo esta ecuación la vamos a trasladar al aparato metálico que se encuentra aquí en la derecha. Y la respuesta es por medio de un arco facial. O sea, la pregunta más profunda sería cómo localizar la posición tridimensional del modelo superior en el espacio, y eso nos lleva a hablar del arco facial. El arco facial, o por su nombre en inglés, Facebook, no Facebook, es un aparato, parte del articulador ajustables, o sea, es parte de todos los articuladores semiajustables y ajustables, que permiten hacer un registro de la posición tridimensional del maxilar superior
respecto al macizo craneofacial. ¿Cómo lo hace? Porque el arco facial registra referencias anatómicas específicas como la distancia intercondilia, la relación tridimensional del maxilar superior, la relación del plano de oclusión con respecto al plano completo del macizo craneofacial y el eje de bisagra posterior, que dicho sea de paso, dejándolo claro una vez más, el eje de bisagra posterior exacto solo se encuentra en el articulador totalmente ajustable, mientras que en el semiajustable es una aproximación. No se diga que en los oclusores eso ni siquiera existe, ¿verdad? O sea, en clase 1 y en clase 2 eso no eso es imposible. Pero a final de cuentas, el objetivo del arco facial es trasladar el modelo superior al articulador, así a secas, si ustedes lo quieren decir de forma más fácil. Hay puntos de registro que son específicos del arco facial. Dos puntos posteriores, que es el eje de bisagra posterior, y un punto anterior, que es el punto suborbitario. El eje de bisagra posterior, del cual hemos estado hablando mucho, es el eje de partida de los movimientos mandibulares, el punto de rotación exacta o de rotación pura del cóndilo cuando el cóndilo se encuentra en la famosa relación céntrica. Este eje de bisagra es bicondilio, o sea, no solamente de una articulación, sino que es de ambas. Y constituye los dos puntos de apoyo posteriores del arco facial. Y el punto de apoyo anterior del arco facial es el que se denomina punto suborbitario, cerca del ojo. Cuando yo uno los dos puntos posteriores al punto anterior suborbitario, tengo un plano. Y ese plano tiene por nombre plano axio-orbitario. Importante este nombre. Repasemos el poliedro de Posselt. El punto de inicio del poliedro de Posselt, 1, viene a ser posición retruida. 2, viene a ser máxima intercuspidación. Y según como nos lo habían dicho o como lo vimos en las escuelas de oclusión, hay una escuela que se llama la escuela de Pankey, Schuyler o PMS de libertad excéntrica, nos dice que la relación céntrica es un área, ¿sí? Esa área debería de encontrarse entre 1 y 2 en el poliedro de Posselt, y que entre 1 y 2 no deberían de haber más de 2 milímetros. Pero para que no se me confundan, quedémonos con el concepto que entre 1 y 2 debe haber un punto específico que es la relación céntrica, y que en esa relación céntrica vamos a encontrar el eje de bisagra posterior o punto de rotación puro. Mismo punto de rotación puro que podemos encontrar solo en el arco facial cinemático. Este punto de rotación puro en los arcofaciales digitales más modernos se pueden registrar por medio de un software y trasladarlo, pues
no solamente ese punto de rotación, sino el resto de los movimientos mandibulares hacia el software digital y así programar los movimientos del articulador. Sin embargo, el arco facial que nosotros utilizamos en mayor medida es el arco facial de montaje rápido. Este arco facial de montaje rápido se corresponde específicamente con el articulador semiajustable. Dicho sea de paso, es el que ustedes tienen. ¿Qué es lo que diferencia el arco facial de montaje rápido con el arco facial cinemático? Es que el arco facial de montaje rápido tiene una localización arbitraria del eje de bisagra. O sea, es una localización promedio. Porque acordémonos, una palabra clave que yo le señalé, que yo subrayé cuando di el concepto hace unas diapositivas atrás del articulador semiajustable respecto al de articulador ajustable, es que el semiajustable trabaja en base a medidas promedio, son aproximaciones. Por eso es que se dice que el arco facial de montaje rápido tiene una localización arbitraria del eje de bisagra. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo localiza? Por medio de unas estructuras que se denominan olivas auriculares. Esas olivas auriculares son como audífonos que se colocan adentro del conducto auditivo externo. A ese nivel. Perdón. El arco facial de montaje rápido tiene unas olivas auriculares que son como unas pelotas que tienen la forma de un audífono. Se coloca adentro del conducto auditivo externo como que si la persona se está colocando audífonos. Pero nosotros sabemos por anatomía que en el conducto auditivo externo no se encuentra el cóndilo. El cóndilo se encuentra adelante. Entonces, ¿por qué estamos localizándonos ahí? La respuesta es porque el arco facial de montaje rápido solamente puede hacer una aproximación al eje de bisagra, pero no lo localiza de forma exacta. Vemos esta imagen y vemos que entre el punto 5 y el punto 1, que 5 viene a ser el conducto auditivo externo y 1 viene a ser el cóndilo, hay una distancia aproximada de 10 a 11 milímetros. Es decir, cada vez que nosotros estamos colocando las olivas auriculares en el conducto auditivo externo, sabemos que desde el momento que están las olivas auriculares adentro, estamos aproximadamente a 10 u 11 milímetros del cóndilo. Por eso es que el articulador semiajustable trabaja en base a aproximaciones. No lo localiza el eje de bisagra posterior de forma exacta, pero se sabe que está con un margen de 10 a 11 milímetros de este. Si nosotros vemos el articulador semiajustable una vez más, vamos a observar que al lado de las cajas condilares hay una especie de antenita o clavito. Esa antenita o clavito permite colocar el arco facial. Hago el repaso con la imagen anterior y ahora hacemos el repaso con el articulador con el arco facial ya puesto. Esa antenita, que es el punto de apoyo de las olivas auriculares, está a 10 u 11 milímetros del cóndilo metálico que tiene el articulador ya de por sí, similar a los 10 a 11 milímetros que se encuentra
como lo vimos en la imagen anterior, similar a esos 10 o 11 milímetros naturales que encontramos entre el conducto auditivo externo y el cóndilo en la anatomía normal de una persona. Entonces, una vez localizamos el eje de bisagra posterior, tanto derecho como izquierdo, dijimos que necesitamos un punto de apoyo anterior. Ese punto de apoyo anterior se denomina punto suborbitario. Cuando unimos ambos puntos con los puntos suborbitarios, tenemos el plano axio-orbitario, que es el plano por medio del cual trabaja el arco facial. Este punto suborbitario se encuentra cerca del ojo y es un punto que necesitamos encontrar, y lo encontramos por medio, como lo ven en la flecha roja, de esta parte que está señalando la flecha roja. Se llama nasion, que es una parte del articulador que se apoya en la glabela. La glabela, lo vemos en la flecha negra, es una estructura anatómica que es un punto de apoyo. Se le conoce como glabela o giba frontal media, y el nasion del articulador se va a apoyar directamente en la glabela, porque vean ustedes las dos líneas rojas. Una se encuentra en la glabela y la otra se encuentra en el punto suborbitario. Es más fácil para el articulador apoyarse en la glabela, y les invito a que hagan el ejercicio, a que coloquen su dedo pulgar en la zona correspondiente a la glabela y van a ver que es un hueso duro, es un hueso denso. Es más fácil que el arco facial, se apoye ahí, a que se apoye debajo del ojo. Traten ustedes de encontrarse el punto suborbitario con el dedo y van a darse cuenta que es más difícil y que se corre el riesgo de pullar el ojo o lastimar el ojo al momento del registro. Si nosotros vemos en este trazado cefalométrico, vamos a encontrar unos puntos específicos que me interesa que le pongan atención. Uno es el punto 8, que se llama condilium, que es el cóndilo, y otro es el punto SO, que se llama suborbitario. Y arriba, correspondiente a la zona de la glabela, tenemos una N, y esa N se llama nasion. Estos son puntos de trazado radiográfico que ustedes aprenderán a hacer a su debido tiempo. Pero quiero que pongan atención que entre condilium y SO hay una línea recta que se simula a lo que nosotros llamamos como plano axio-orbitario. Entonces la pregunta es, si en el plano axio-orbitario lo que me importa es suborbitario, ¿por qué me apoyo en nasion? ¿Por qué el arco facial se va hasta nasion, que está bien lejos? ¿Por qué el arco facial no idea una forma de colocarse mejor en suborbitario en vez de colocarse en nasion? Bueno, la explicación se la dije en la diapositiva anterior, y es porque nasion es un punto de apoyo firme, mientras que suborbitario no es un punto de apoyo, se encuentra cerca de la órbita del ojo y es peligroso lastimar el ojo al momento de tomar el arco facial. Esa es
la glabela un punto de apoyo firme, mucho más firme que estarme apoyando en el canto del ojo, que puede ser incluso hasta peligroso. Lo vemos aquí representado en esta imagen. Y vemos también cómo hay unos arcos faciales que tienen una especie de plástico que me sirve solamente como para confirmar que estoy en suborbital. Pero el punto de apoyo principal es la glabela. La justificación también de por qué Nasion se apoya en la glabela, y es que hay estudios que han demostrado que hay una medida constante, así como la constante que yo les mencioné, que entre el conducto auditivo externo y el eje de bisagra posterior hay entre 10 y 11 milímetros. Tenemos acá este estudio que nos dice que la medida promedio que hay entre el punto N y orbital es alrededor de 24.25 milímetros con una desviación estándar de 4.26, más o menos, es decir, en promedio 23 milímetros. Es decir, cada vez que ustedes se apoyan en la glabela, están a 23 milímetros del punto suborbitario, que eso se corresponde con la misma forma que el plano, la misma forma que el arco facial tiene ya de por sí, ya trae por default y nos permite encontrar suborbitario. Así como lo vemos en esta imagen. Entonces, el arco facial de montaje rápido necesita dos puntos posteriores que me determinan el eje de bisagra posterior y un punto anterior que es suborbitario, que dado a que no me puedo apoyar en suborbitario, lo hago en la glabela sabiendo que estoy a 23 milímetros de suborbitario. Y a final de cuentas, esto me va a permitir orientar el maxilar superior respecto al resto del macizo craneofacial. Ya una vez lo he orientado, lo traslado al articulador y solamente se le coloca yeso para unir el material del modelo al resto del articulador, y ya con eso puedo decir el modelo superior ha sido montado satisfactoriamente. Van a ver en el tiempo que tal vez en este momento no es objetivo de la clase hablar de los planos. Hay un plano que se denomina plano de Frankfurt y hay un plano que se denomina plano de Camper. No corran el peligro de confundir estos planos, son planos diferentes aunque casi todos trabajan al mismo nivel. Las partes del arco facial. Esta parte pues es fácil. El arco facial se compone de las olivas auriculares, que son los que se introducen en el conducto auditivo externo, el nasion, el tenedor u horquilla, que se le denomina vidente también, las nueces de ajuste y los brazos y el puente a donde se apoya el nasion, que están de color gris. Es bueno que vayan haciendo el ejercicio de ir identificando en su arco facial cada una de las estructuras.
Hay unos arcos faciales que al momento de colocarlos me determinan la famosa distancia intercondilia y otorgan una medida, ya sea S, M o L. Mientras que hay otros arcos faciales que esa medida no la toman tanto en cuenta. ¿Qué son las olivas auriculares? Son las estructuras que se introducen en el conducto auditivo externo, determina puntos anatómicos, al introducirse localiza de forma arbitraria el eje intercondilio. Sabemos que ese eje intercondilio está a 10 u 11 milímetros de donde están las olivas auriculares, eso ya lo vimos, y fija la distancia que existe entre ambos cóndilos. El nasion me ayuda a determinar el tercer punto anatómico que está en directa relación con el punto suborbitario o infraorbitario. El vidente, tenedor u horquilla, es el que va a asegurar la posición del maxilar superior mediante un registro de cera rosada. Permite hacer las marcas dentales para poder darle estabilidad al modelo. Este vidente se le coloca este material plástico que puede ser cera rosada, puede ser Godiva, que una vez fijo al vidente permite hacer marcas dentales, las cuales también van a permitir relacionar el modelo respecto de esas marcas. Las nueces de ajuste son esos tornillos que van a fijar la horquilla o vidente en la posición específica. Se deben apretar una vez esté tomado el registro para que esto vidente no baile ni se mueva. Tenemos los dos brazos en color negro en esta fotografía y un puente que une los dos brazos, que ese puente viene a ser el punto específico a donde se apoya el nasion. Ese puente sostiene las olivas, ese puente sostiene el nasion y los brazos sostienen las olivas. Les había estado hablando acerca de la distancia intercondilia y esto es importante mencionarlo porque hay articuladores que permiten alterar esas distancias, ya sea mover los cóndilos más hacia el centro en una medida S, hacia el medio en una medida M o hacia más lateralmente en una medida L. Pero diversos estudios han demostrado que no es tan necesario estar moviendo esa distancia intercondilia, que dicho sea de paso, esa distancia intercondilia es un determinante horizontal de la morfología oclusal, a donde en la teoría de la semana pasada nos decía mientras más cerrada la distancia intercondilia, pueden ser más abiertos o cerrados los ángulos. Mientras más abierta la distancia intercondilia, los ángulos de lateral obtrusión y media obtrusión pueden ser más abiertos o más cerrados. El punto es que se ha fijado que esa distancia promedio, la mayoría de las personas se encuentran en una distancia M, y que si ustedes alteran la distancia intercondilia a L o a S, las repercusiones que tienen en la morfología oclusal no son tan significativas. Por lo tanto, hay articuladores como el BioArt A7 Plus cuyos cóndilos vienen fijos y que no permiten alteraciones en la distancia intercondilia. Eso es lo que yo les estaba mencionando.
Lepera sugiere una medida estándar para la distancia intercondilya, ya que demuestra que cerca del 75% de la población se encuentra en una distancia m, lo que corresponde a que algunas marcas ya no incorporan estas medidas. Y último punto de recordatorio, una vez más, para que les quede bien claro, el arco facial cinemático nos permite encontrar el eje de bisagra posterior de forma exacta. Entonces, si yo les puedo preguntar 4 puntos o 5 puntos de diferencia entre el articulador totalmente ajustable con el semi-ajustable, nos podemos ir al arco facial cinemático, nos podemos ir al eje de bisagra posterior, que se localiza de forma exacta, que permite simulaciones más precisas de los movimientos mandibulares, permite registrar el movimiento de Bennett, mientras que el semiajustable no permite registrar el movimiento de Bennett. Ambos permiten registrar el ángulo de Bennett. Eso entre otras cosas. Y la clase de hoy queda hasta acá. Siempre quedo pendiente de todos los comentarios. Y pues muchas gracias. Estamos en contacto por medio del aula virtual. Cualquier aviso, cualquier duda, estoy a su disposición.